Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Bruselas anuncia que responderá a la enésima amenaza arancelaria de Donald Trump, que esta vez ha puesto en el punto de mira la importación de coches a los que va a imponer un 25% de aranceles. La medida amenaza al que es uno de los principales sectores de la industria y del empleo en Europa. José Luis Sastre. Hola, buenos días. Sostiene ahora Donald Trump que su objetivo es que las empresas automovilísticas vuelvan a producir en Estados Unidos. La medida va a entrar en vigor, o eso dice, el próximo 3 de abril, un día después de los aranceles recíprocos con los que ha amenazado a todo el mundo. Los coches fabricados por empresas estadounidenses en México o en Canadá, ha aclarado la Casa Blanca, no se verán afectados. Aunque la Comisión Europea evita entrar en la confrontación de momento y no detalla cuáles serán sus medidas, avisa de que piensa proteger sus intereses. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Comunicado de la presidenta de la Comisión, en la misma línea que los mensajes de las últimas semanas en Bruselas. Los aranceles son impuestos y son perjudiciales para las empresas y para los consumidores, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. Bruselas seguirá buscando soluciones negociadas, pero protegiendo al mismo tiempo los intereses económicos del bloque. Recordemos que el comisario Šefčovič acaba de estar en Estados Unidos, donde ha tenido encuentros con los responsables de comercio de la administración estadounidense, y que la Comisión prepara un paquete de respuestas recíprocas que entrarían en vigor a mediados de abril. La confrontación entre Europa y Estados Unidos ha llevado a los 27 a prepararse para un rearme sin precedentes en la historia de la Unión. De eso fue ayer el pleno del Congreso aquí en España, donde pudo verse que es inviable ahora mismo pensar en la idea de un gran pacto sobre defensa. Pedro Sánchez justificó ante la Cámara el aumento del gasto que ha planteado en Bruselas, aunque no dio cifras, tampoco plazos. Sí dijo que no supondrá recortes sociales. Ahora, pues los de siempre, los mismos que nos decían que combinar todo esto pues no era posible, vuelven a la carga y hablan de que tenemos que elegir entre seguridad y el bienestar de la gente. Bueno, yo ya les anticipo que vamos a volver a demostrar que esa dicotomía es falsa. Feijóo rechaza, en todo caso, el acuerdo en defensa. El Partido Popular no es el escollo para un pacto de Estado de defensa en España. El escollo es su gobierno. El escollo es usted. No tiene una propuesta seria y limpia. No tiene presupuesto. No tiene mayoría. Es que no tiene nada. La discrepancia entre ambos se vio luego en la sesión de control, en la que el PP reprochó al presidente que no lleve los presupuestos a la Cámara. Ya le digo yo que yo prefiero unos presupuestos prorrogados a unos presupuestos tutelados por la ultraderecha, como usted ha hecho en Valencia. Este gobierno, por supuesto, que cumple con la Constitución, como hemos hecho siempre. Mire, si no tiene esa mayoría, deje que formen una nueva los españoles. No arrastre a nuestro país a la decadencia. No se crea con el derecho de incumplir la Constitución toda la legislatura. Los socios de izquierda ya avanzan que no apoyarán el plan de rearme ni el aumento del gasto militar. Podemos llega a decir que Sánchez es el señor de la guerra. Aunque Sumar y Esquerra rebajan el tono ante el complejo escenario internacional. Verónica Martínez, Gabriel Rufián. El debate sobre la seguridad europea no puede limitarse a cuánto gastamos ni a cómo lo llamamos. No se trata de cambiar una palabra, sino de cambiar un proyecto. Y soy profundamente antimilitarista, pero también creo profundamente que por encima de esas convicciones, debe haber una máxima, que es hacernos cargo del mundo tal y como es. Es jueves, es 27 de marzo. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. En todo caso, de ese debate en el Congreso queda también el compromiso de Sánchez de apoyar la creación de un auténtico ejército europeo con un mando único, integrado por los 27 países. Sin embargo, este proyecto, que ha sido rechazado en el pasado, está muy lejos de concretarse. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, el ejército europeo que rescató ayer Pedro Sánchez lleva siendo un proyecto sin cuajar desde que lo puso sobre la mesa Josep Borrell hace ya 4 años. En este tiempo, lo más parecido que se ha conseguido hasta ahora es la fuerza de intervención rápida de la Unión Europea con capacidad de movilizar a 5.000 soldados europeos, pero no es ni mucho menos el ejército europeo que defendió ayer Sánchez para distanciarse de la dependencia militar de Estados Unidos. Mandos militares, expertos y analistas coinciden en que ahora mismo ese ejército europeo es una quimera, sobre todo porque España sin presupuestos no puede asumir otro esfuerzo económico de esa envergadura. En cuanto al Plan Nacional de Impulso de la Tecnología de Defensa, anunciado por el presidente para antes del verano, el Ministerio de Defensa no concreta nada. Ese plan, nos dicen, aún está por definirse, pero una guía podría ser la actual estrategia industrial de defensa que ya contempla la inversión de 46.000 millones
hasta 2035. Mientras en España se discute el rearme, la Comisión Europea pide a los ciudadanos que se preparen para lo que pueda venir y que puedan estar 3 días sin ayuda externa. No solo en caso de guerra, también por catástrofes naturales o pandemias. El plan se publicó parcialmente el martes, pero la comisaria de gestión de crisis dio más detalles ayer en su presentación. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días. Sí, lo más destacado es ese kit de supervivencia con cerillas, pilas, agua o alimentos y medicinas para que los europeos tengan suministros suficientes con los que aguantar al menos 72 horas. El objetivo, dice la comisaria, es que el año que viene haya una guía armonizada entre los países miembros. A pesar de lo llamativo que suena, la responsable de la gestión de crisis de la Unión sostiene que lejos de generar pánico, lo que se busca es lo contrario, que no cunda el miedo, sino ser conscientes y estar preparados por si llega una catástrofe. Bruselas, mientras tanto, rechaza levantar las sanciones a Rusia como reclaman a cambio de la tregua en el Mar Negro, un cese temporal que, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, no es más que una forma de ganar tiempo. Esta noche Zelensky ha dicho que Rusia está buscando añadir nuevas exigencias mientras no tiene intención de llegar a un alto el fuego total. Zelensky lo dijo ayer en París junto a Macron, donde hoy una treintena de países de la coalición de voluntarios van a respaldar de nuevo a Kiev. Sobre la mesa en esa reunión está el posible envío de tropas de paz en el futuro a Ucrania. Moscú considera que si se materializa sería algo así como una declaración de guerra, mientras sobre el terreno en Donetsk, una de las regiones del Donbass anexionadas por Rusia desde hace casi una década, sus habitantes reclaman el fin de la guerra. Enviado especial Javier González Cuesta. Aquí en Donetsk, en el corazón del separatismo prorruso de Donbass, se ve con pesimismo las negociaciones de paz. Todo el mundo desea que acabe la guerra, pero nadie se fía de un alto el fuego. Los fallidos acuerdos de Minsk de hace 10 años aún están presentes en la ciudad. Para Eliota, una mujer embarazada de 27 años, no se acabará la guerra pronto. Lo mismo piensa Vladislav. Para él, el único consuelo es que por lo menos disminuyan los ataques en la ciudad. Donetsk es una ciudad gris de fábricas cerradas y casas en ruinas tras una década abandonada en el limbo. Pero ahora la vida está regresando a la localidad a medida que se aleja el frente hacia otras urbes de Ucrania. Se ven más jóvenes que el año pasado y la gran novedad es que desde hace un par de meses hay atascos de tráfico. La gente aún alberga dudas sobre las negociaciones, pero todos desean la paz. Una abuela que paseaba a su nieto recién nacido lo resumía así: que haya paz en Donetsk, pero también en Kiev. Poco a poco la administración Trump toma conciencia de que el fin de la guerra en Ucrania no será sencillo y tomará tiempo. Lo reconocía ayer el secretario de Estado Marco Rubio, quien fue precisamente uno de los participantes en el polémico chat de Signal al que fue invitado por error un periodista mientras se diseñaba un ataque militar contra los rebeldes hutíes de Yemen. Un escándalo que sigue creciendo después de que la revista The Atlantic publicara ayer el contenido íntegro de ese chat que demuestra que los altos cargos de la administración manejaron información sensible a través de una plataforma comercial. Como era de esperar, Trump sigue sin disculparse y en las últimas horas ha vuelto a cargar contra la prensa por fomentar, dice, una caza de brujas en su contra. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Ni el mensaje con las horas concretas o el tipo de armas utilizadas han alterado la postura de la Casa Blanca. Donald Trump denuncia una caza de brujas. Asegura que Signal puede ser una plataforma defectuosa. Pero en cualquier momento responsabiliza a su equipo por utilizarla para abordar material confidencial. Y es más, su portavoz, Caroline Leavitt, negaba ayer por activa y por pasiva que estos detalles sean información clasificada. Ella prefiere hablar de una conversación sobre cuestiones sensibles entre altos cargos. Y acto seguido cargó duramente contra el periodista de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, llamándole Trump hater. Y en todo este intento de capear el escándalo también entra en juego Elon Musk, que se ha ofrecido a investigar cómo el periodista tuvo acceso a ese grupo, porque la Casa Blanca sigue negando que el asesor lo agregara por un error humano. El Tribunal Supremo de Brasil imputa al expresidente Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado de 2022. Él y otros 7 cómplices se enfrentan a más de 40 años de cárcel. Una intentona que buscaba que Lula da Silva, que ganó las elecciones en 2022, no tomase posesión y que terminó con miles de bolsonaristas tratando de tomar por la fuerza las 3 instituciones.
el Palacio del Panalto, sede del Gobierno, el Parlamento y los altos tribunales en enero de 2023. Según la Fiscalía, el plan para evitar la toma de posesión de Lula empezó meses antes, incluía incluso un plan para asesinarle. Junto a Bolsonaro se sentarán en el banquillo varios de sus ministros y militares de alto rango. Informa para la SER Berta Raventós. Buenos días. Buenos días. Por primera vez en la historia de Brasil, un expresidente será juzgado por golpe de Estado. Jair Bolsonaro, junto con 7 altos cargos de su gobierno, deberá sentarse en el banco de los acusados por intento de abolición violenta del Estado de Derecho democrático y participación en una organización criminal armada, entre otros delitos. Los acusados enfrentan una pena máxima de 43 años de prisión. Al terminar la sesión, Bolsonaro ha insistido ante la prensa que está siendo perseguido políticamente por el presidente Lula da Silva. Eu espero hoje botar ponto final nisso aí. Parece que tem algo pessoal contra mí. E a acusação é muito grave. E são infundadas. El juez Alexandre G. Moraes ha señalado que el 8 de enero de 2023 hubo una clara intención golpista, ya que 570 acusados de asaltar las sedes del Poder Democrático en Brasilia reconocieron que querían una intervención militar tras la victoria de Lula en las urnas. En este tramo de radio vamos a contarles algunas noticias que nos llegan desde Asturias. Jesús Martín, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y desde Euskadi, Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Jesús, empiezo contigo y con una de las imágenes virales de esta semana que tiene su origen en Cangas de Narcea, y es la lista de precios en pesetas y en euros cuando comenzamos a usar la moneda comunitaria. Pues sí, y la verdad es que es sorprendente, ¿eh? Nos vamos pues como que 20 y tantos años atrás, como 25 casi, y vemos la lista de precios que ha encontrado este asturiano en un bar ya desaparecido de Cangas de Narcea, con esa comparativa de precios que hacía el bar para, bueno, pues para adaptar esas tarifas a la nueva moneda. Y vemos cosas pues muy chocantes, como el bote de cerveza, 125 pesetas, 0,75, el café de las 100 pesetas, en este caso sí respetaba los 0,60 euros, porque eso, vamos, la mayoría de los luego hubo negocios, redondeo, luego llegó el redondeo, sí. Iba al euro directamente, ¿no? Sí, sí. De las 100 pelas al euro. Sí, sí. Los caramelos de 5 pesetas a 0,03 euros. Y llama bastante la atención el tema del alcohol, ¿no? Las copas, por entonces, 125 pesetas, una copa de coñac, ponía por aquí, 0,75 euros, o en el caso del JB a 0,90 euros. Bueno. Llama bastante la atención y sobre todo luego la discusión que se arma, ¿no? Los oyentes pueden ver esta lista de precios en Pablo Asturias, dentro de X, el antiguo Twitter. Sí. Y pues las críticas, los comentarios que van en torno a cómo ha evolucionado, no solo el cambio ese de las pesetas a euros, sino cómo ha evolucionado en esos 25 años, pues eso, lo que costaba una copa cubata, como ponía aquí, 1,50 por ejemplo, ¿a dónde se ha ido ahora? Es ¿no? que qué poco duró la Exacto. traducción exacta. Exactamente, ¿no? Y cómo ha subido los precios en tan poco tiempo, en principio, ¿no? En tan poco tiempo. Isabel, vamos con esa huelga de palistas en Euskadi, los que juegan a pala, ¿no? El cuadro de palistas, eso es, profesionales que ha iniciado una huelga inédita para exigir sus derechos en el frontón. No solo se trata de motivos económicos, sino que la situación contractual o peticiones como la de tener personal sanitario durante los partidos en previsión de cualquier accidente son algunas de sus reivindicaciones. Sus contratos están muy lejos de lo que se estila, por ejemplo, en la pelota a mano. Incluso hay un abismo con lo que perciben algunos puntistas profesionales. Los palistas van más allá, solicitan otro tipo de medidas, entre las que se encuentra la de no tener que pagar la herramienta que utilizan en su trabajo. Pablo Fusto es uno de los líderes del cuadro Pelota Sale. Si tienes una tarde mala porque la pala te puede durar un mes, 3 partidos o 15 minutos, porque es madera y nunca se sabe, pues ese sábado lo tenemos que pagar nosotros y una pala vale 40 euros. Si tú vas a la fábrica de Euskalduna, a mí me sale 40 euros igual que si vas tú. Si no, es decir, que en un mes igual tenemos 200 euros de palas. Llevan ya una semana de huelga y continúa. Y las rederas asturianas han firmado una alianza con las de Galicia, Cantabria y País Vasco para conseguir mejoras en una profesión que está en vías de extinción. Pues eso, se dedican a reparar redes y aparejos, ¿no? Que fundamentalmente se utilizan en la pesca de bajura. La pesca de bajura va a menos
y ellas también van a menos. Entonces es una profesión que consideran en riesgo de extinción y quieren dignificarla, pues promoverla de alguna forma, divulgar su trabajo también a través de acciones no directamente relacionadas con el mar, sino también con pues el turismo o la artesanía, ¿no? Destacar su trabajo, y también buscan incluso recambios, que aunque sean pocas, dicen que hay que buscar recambio para lo que queda. ¿Y qué es eso de los perros verdes en Vitoria, Isabel? Bueno, pues estos son los que se encargan de revisar, de cuidar el medio ambiente. Alberto Tirado les está preparando para nuevos cometidos, por ejemplo, inspeccionar el daño a la fauna que causan las torres eléctricas en el monte. Si hacemos una inspección de una línea eléctrica para ver si esa línea eléctrica ha tenido un impacto en la fauna, puede que los animales estén ya pues muy, o sea, que sean básicamente plumas y, por ejemplo, sobre todo las aves, plumas. Son los más listos. Se entrena en particular a Eki, una pastora belga que está ayudando a la Diputación Foral de Álava a cuidar el medio ambiente. Isabel Jesús, gracias. Un abrazo. Gracias. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos propone la última novela de Fernando Aramburu. Vivo y bien vivo está Fernando Aramburu, al que hace unos meses una noticia fake le dio por muerto en redes sociales. El escritor donostiarra está presentando su último libro, Hombre caído, en el que vuelve al relato corto utilizando lo cotidiano, lo aparentemente insignificante, para hacer un retrato de la condición humana e indagar en esos grandes temas que nos sacuden a todos. Yo pongo a actuar seres humanos de distintas condiciones, sexos, edades. Como en una partida de ajedrez, los llevo, los traigo, los junto, los separo y con esto voy que chuto, tengo suficiente. Personajes atravesados por el dolor y el sufrimiento y por sus propias contradicciones, pero como cuenta el autor, el tiempo le ha enseñado a serenarse y a reconocer finales que le reconcilien con los lectores. Me parece una guarrada llevar a los lectores durante páginas y páginas a un final desolador. Pero claro, tampoco quiero yo un final con beso en la boca y violines. Cada vez más alejado del debate ideológico, cuenta Aramburu que lo que más le preocupa es la dificultad que tenemos de hacer duradero el amor y el respeto, y con el tiempo solo quiere una cosa, que sus textos sean reflejo de su verdad personal. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.